¿Recuerdas cuando se iba la luz en casa y con tu familia o amigos se ponían a contar relatos de miedo? Este canal es eso. Contamos tus historias y relatamos anécdotas de internet para que las escuches mientras vas conduciendo al trabajo o de camino a la escuela. Quédate y escucha Historias de Medianoche. Gente, muy buenas noches. Estamos iniciando al fin después de un rato de estar ausentes. Ya se extrañaba, ¿no es así, Max? Así es, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y es un placer que nos acompañen. Antes de iniciar de lleno con el stream, queremos hacer una pequeña mención de una desgracia que lamentablemente no es una leyenda, sino una terrible realidad que sucedió hace ya bastante tiempo. Así es. Como todos recordaremos, el 2 de octubre de 1968 ocurrió la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Es un hecho que lamentablemente sigue vigente y que, como si bien dice, el 2 de octubre no se olvida, ya que no hay nada más terrorífico que un Estado que atenta contra su propio pueblo. Lamentablemente, ojalá hubiera sido lo último que llegase a pasar de ese tipo de cosas. Sin embargo, son cosas que siguen sucediendo y es tristísimo ver cómo esto se vuelve realidad todos los días. Es algo que hoy en día se sabe, pero imagínense la cantidad de cosas que no sabemos que suceden. Eso sí es de miedo. Efectivamente. Mucho tiempo fue tema tabú hablar respecto a la matanza que ocurrió. Ya ves que siempre ha habido ese control por parte del Estado hacia los medios de comunicación y hacia básicamente cualquiera que se rebele u oponga a sus intereses. Sí. Y los estragos que dejó, pues hoy en día los seguimos viviendo. Tal es el caso de las marchas que se han manifestado últimamente a favor de múltiples derechos, ¿no? En favor del aborto, en favor de las personas originarias de algún lugar, ¿no? Que luchan por prevalecer en su tierra, etcétera. Sentó un gran precedente que lamentablemente cobró la vida de miles de estudiantes y que hoy es un amargo recuerdo en la historia de nuestro país. Sin embargo, también es símbolo de fuerza por parte de ellos al demostrarnos que no solamente por ser estudiantes y dependientes, la mayor parte de nosotros, de nuestros padres, podemos hacer realmente un cambio, una diferencia que de manera horrible puede terminar en esta tragedia o de manera satisfactoria puede terminar en algo bueno, en algo increíble. Ejemplo de eso, aunque si bien no del todo relacionado, las marchas feministas que están actualmente, ¿cuántas leyes no se han podido crear en pro de los derechos de las mujeres, en contra de los feminicidios? Es algo que sin duda ha servido, ¿no, Max? Así es. Es una lucha, una causa social por la cual luchamos, por la cual nos enfrentamos y nos levantamos día a día. Y en el caso de las mujeres, como hombres, pues no podemos opinar respecto a esto, ¿no? No es que no tengamos una opinión, sino lo correcto es pues reservarlo y en caso de que se nos pregunte, sí. Pero pues obviamente siempre estaremos a favor de que la gente luche por sus derechos y los ideales que cree convenientes. En este caso, los que suscitan pues es terminar con esta cultura machista y feminicidios que hay a diestra y siniestra por todo, no solamente el Estado, sino por todo el país, que replican y afectan directamente nuestra vida cotidiana. ¿No lo crees, Luis? Así es. Franklin decía que quien sacrifica libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Así es. Bueno. Y pues los estados opresores nunca han sido algo nuevo, son de toda la vida, así que pues ya conocemos eso. Claro. Ahora sí, ya adentrándonos de lleno a este bonito en vivo, Max, ¿cuál es? Primero, por favor, comparte el en vivo. Y segundo, ¿cuál es el tema
que hoy nos compete, que hoy nos trae aquí en este precioso mes del terror. Muy bien. En primera, pues ya compartí el stream, como tú dijiste. Me parece perfecto. Y en segunda, hoy vamos a platicar acerca de la belleza y el legado histórico que tenemos aquí en nuestro precioso puerto, respecto a leyendas y mitos urbanos. Así es. Veracruz, ¿quieres que lo lea con la voz de los videos? Porque cabe resaltar, mi gente bonita, que estamos teniendo una buena aceptación en YouTube por parte de ustedes. Muchísimas gracias. El último video alcanzó. Por la aceptación, los comentarios, compartir. Y a fin de cuentas, este programa, este show es para ustedes. Y para nosotros, claro. Porque es divertido. Las leyendas y mitos siempre ha sido divertido. Así es. Bien. Lo voy a leer con la voz de los videos, nada más para acá. Veracruz es un sitio lleno de leyendas de misterio. Lugar lleno de magia, de bestias fantásticas y apariciones extrañas. Es por eso que la cita de esta fresca noche, de la cual vamos a hablar, es de eso mismo. Sin embargo, no hablaremos de las leyendas que ya todos conocemos, como lo puede ser la mulata de Córdoba, o la contemporánea Blancanieves del Reino Mágico, y demás. Hoy traemos unas leyendas menos famosas, pero igual de importantes, que nos dotan de personalidad a nosotros los veracruzanos. Sin más por el momento, comenzamos. ¿Qué tal? Nada mal. ¿Cómo se llama ese güey de Badaboom? ¿Víctor qué? No me acuerdo. Bueno, tu voz se parece a la ese güey así, narrando. Guácala. Guácala, así es. Esos 6 espectadores que están aquí viendo, si quieren comentar, diría que mandar saludos, pero no llegamos a tanta gente para mandar saludos. Pues adelante, comenten si tienen alguna leyenda que quizás nosotros no sepamos. Entren a lo barrido, que ya vamos a comenzar. Bien, Max, ¿quisieras iniciar tú o quieres que inicie yo? Hoy traemos unas buenas leyendas de aquí de Veracruz para chuparse los dedos, papá. Caray, ¿qué tipo de leyenda será? Pero no esa no te imaginas. Me gustaría que empezaras tú para ver qué nos traes en esta nueva sesión. Ya estás. Bien. Uy, es que encontré de a montón. Sí, bastante generoso. Ahí tengo una cortita, pero buena, sustanciosa. Se titula de la siguiente manera. La voy a leer con la voz chida. Ja. Déjenle bajo tantito la música para que me puedan oír. Bien. La sirena de la Tamiagua, o también conocida como la ninfa de la Huasteca. Hace muchos años, en Rancho Nuevo, un pueblo que existió entre Tampache y la hacienda de San Sebastián, dentro del municipio de Tamiagua, vivía una viuda llamada Damasia, acompañada de su hermosa hija Irene, una joven de tez morena, ojos aceitunados y una larga cabellera negra. En una ocasión, durante un Jueves Santo, Irene fue a traer leña por el rumbo de Paso de Piedras, un acto prohibido en esos días. Al retorno de su casa, la joven llegó sucia por el trabajo realizado, por lo que le dijo a su madre que tomaría un baño. A lo que su madre le contestó: "No, hija, te condenarás. En estos días no debemos agarrar agua, y mucho menos bañarnos". Pero Irene tomó un jabón y se fue rumbo al pozo a lavarse la cara. Minutos más tarde, su madre escuchó un grito de angustia. Era Irene, quien gritaba pidiendo ayuda. De pronto, sus gritos se convirtieron en lamentos. Cuenta la leyenda que en medio del pozo se levantó una gigantesca ola, y ella se convirtió en otro ser. Su boca se hizo de pez, sus ojos más grandes, su cabellera negra y su piel se tiñeron de un rojo carmesí, y sus piernas desaparecieron, formándose debajo de la cintura una cola de pez, babosa y con escamas. La inmensa ola arrastró su cuerpo por el río rumbo al mar. Inmediatamente, los lugareños la siguieron en pequeñas lanchas hasta la laguna,
y cuando estaban a punto de alcanzarla, se apareció un extraño barco de madera viejo, destrozado y feo. De pronto, ella saltó hacia él, con una sonrisa burlona y cantos macabros que decían: Peten Ak, que significa giren, giren o circulen en huasteco. A partir de ese momento, Damasia, la mujer que quedó viuda, y su hija, cada jueves santo se dirigían a la playa con la ilusión de volver a ver a su hija Irene. Los pescadores cuentan que cuando oyen unos fúnebres cantos se alejan del lugar, porque aquel que la vea sufre desgracias. La sirena se convierte en una rubia y hermosa mujer de dulce voz, pero cuando los pescadores se acercan a contemplarla, un espectro voltea sus lanchas y se embravece en las olas del mar. Esta es la leyenda, gente, la sirena de la Tamiagua, o la ninfa de la Huasteca. Sería interesante que si alguien está presente que ha escuchado acerca de esta historia, pues nos las confirme, ¿no? ¿O tú qué dices, Max? Sí, es una historia, no sé cómo describirla, es extraña porque ese tipo de sucesos pues sí parecen bastante inverosímiles en un inicio. Claro. Digo, convertirse en una sirena así de repente. Pero ya la había escuchado en algunas ocasiones y sí menciona que tiene cierta factibilidad de los hechos, que sí puede llegar a ser cierto algunas menciones que dicen. Y eso lo hace todavía más extraño. Sí. Sí, es una leyenda bastante interesante de analizar. Fíjate que un poquito metiéndonos en el tema respecto a las sirenas, yo había buscado ese tipo de temas hace mucho tiempo, ¿no? Que mencionaba que los marineros pensaban que las sirenas, este mítico monstruo, realmente eran... O sea, realmente las sirenas son cachalotes. Y si te das cuenta, cuando las ponen mucho en películas, esa toma en ángulo en el que se ve como la cola se sale y se sumerge de nuevo, asemeja mucho a la forma del cachalote a metros y metros de distancia. Así que piensan, en ese tiempo la biología marina no se había extendido tanto como lo es hoy en día, haciendo que pues se llegasen a confundir, pues la ignorancia muchas veces lleva al miedo. Sí, confirmo. Ese tipo de situaciones que precisamente lo estaba viendo en un video. Era un video sobre la formación de mapas y todo eso. Ahí mencionaban que, pues antiguamente, ¿no? Ya sabes que no estaba de todo desarrollada la ciencia y no estaban perfeccionadas en todo. Incluso hoy en día no se sabe mucho respecto a muchos temas. Aún ciencias que ya creemos haber dominado, ¿no? Como la geografía. Y ahí mencionaban que cuando recién comenzaban a hacer los mapas, pues ¿qué pasaba? No tenían completamente los datos respecto a todo el territorio. O sea, sabían que de un lado a un lado, de un punto a un punto, había tales cosas, ¿no? Una montaña, una meseta, árboles, etcétera, ¿no? Pero pasado un punto, no sabían más. Entonces, ¿qué pasaba? Mencionaban que la imaginación de los historiadores y topógrafos de ese momento era bastante grande. ¿Qué era lo que ocurría? Comenzaban a rellenar los espacios con leyendas, precisamente, cuentos o narraciones que habían escuchado de otros aventureros, sin aplicar el método científico de ese momento, ¿no? Claro. Que era lo que pasaba, no sabían que había más de ese lado, entonces, oye, ¿tú qué sabes más de allá? ¿Tú qué has visto? ¿Conoces a alguien? No, pues yo no he ido, pero conozco a alguien que sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Me contó que vio esto y esto y esto, y qué era lo que ocurría. Es por eso que en muchos mapas antiguos se puede ver ciertas imágenes como serpientes marinas, monstruos, dragones, etcétera. Monstruos que, claro, hoy en día parecen sacados de películas, pero que en aquel momento puede que fueran para ellos reales. Y esa es la cuestión. Estaba viendo también el otro día un pequeño documental sobre la vida submarina. Ajá. Y mencionaban la vida en el abismo. Ahí ya ves que a cierta profundidad, creo que es a los 1000 metros, ya no llega suficiente luz solar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Empieza a ver animales un poco más extraños, aparte de la falta de luz, por la gran presión que sufren a esa profundidad.
Y había un pez, no recuerdo el nombre, creo que era pez rémora, no recuerdo bien, te digo. Era un pez muy alargado, creo que medía 6 metros de longitud. Solamente que este no nadaba convencionalmente, sino que se suspendía de forma longitudinal de arriba abajo. Hace cuenta que estuviera, no nada como nada un pez, ¿no? Sino que está parado hacia el mar. Y así se Oh, va sosteniendo y levantando. Y uno piensa, ¿no? Ves ese tipo de animales, ves ese tipo de criaturas. Incluso hoy en día es muy extraño de ver, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Ahora imagínate verlo hace 500, 600 años, que no se tenía completa distinción o clasificación de los animales, y es muy fácil decir que era una serpiente marina, que era un monstruo colosal, etcétera, ¿no? Quizá es de ahí también en parte donde surgen ciertos mitos o leyendas de ese tipo de monstruos o criaturas. como el famosísimo Kraken, ¿no? Así es, como el famosísimo Kraken. Y fíjate, es extraño, el otro día estaba leyendo la Biblia, ya sabes, porque soy cristiano. Ajá. Y en una parte del libro de Job, ahí menciona que Dios creó a Leviatán. Uy, Y yo de, ¿qué? ¿qué? Y no manches, o sea, me despertó muchísimo la curiosidad, ¿no? ¿No lo Y ya, describía de casualidad? no lo, al Leviatán no lo describió. Describió en cambio a otro que se llama el Behemoth. Mm, Y yo, ese sí no lo había escuchado antes. Igual lo describe como una criatura grande. Esa es la cuestión, no es específico en algo. Quizá pueda ser una criatura marina porque menciona que tiene escamas o garras muy alargadas, afiladas, ajá. con una fuerza comunal, etcétera, ¿no? Pero no menciona si es una criatura terrestre, acuática o incluso que pueda volar. Claro, Así, estamos hablando de hace miles de años de que fue escrito el libro, claro. pero sí fue bastante impactante, ¿no? Digamos que fue, ah, caray, ¿cómo está eso? Yo escuché de primera vez el Leviatán en las películas. ¿Qué pasó aquí? Imagínate. Claro que puede ser una convención, pues, De aquellos de aquellas tiempos. épocas. Exactamente. Son criaturas que se han diversificado o llegado ¿cómo se dice? Al compendio colectivo. Ujú. Formaba parte de la cultura popular, ¿no? Ya en esos días, así es. Pero sí fue muy interesante el ver ahí la palabra Leviatán, ¿no? Y Sí, fue de wow. me imagino. ¿Quieres continuar con la siguiente anécdota? Por supuesto que sí. Bueno, Vas. siguiendo en el ámbito y en el sentido de las historias y leyendas aquí del puerto, aquí voy a contarles una historia, una que me contó un tío hace ya un tiempo. Mi perro empezó a ladrar, eso nunca es buena señal. Y menos hasta ahora. ¿O no? Pues sí, o no. Como les decía, esa historia nos la narró un tío que él mismo experimentó y que, digamos que ya se hizo como de dominio popular por aquella zona. Resulta que la familia de mi papá es de ascendencia oaxaqueña. Ellos huyeron bueno, mi bisabuelo, tatarabuelo, huyó de la sierra porque había matado a un hombre. El chiste es que llegó acá a Veracruz, se asentó a las afueras de la ciudad, a las afueras en aquellos años. Ellos habitan por la zona de Progreso, Tejería, no sé si lo conozcan o lo ubiquen. Ahí todavía, digamos que es un poquito más alejado de aquí del centro, que de hecho está como a 40 minutos más o menos. Y por aquellos años, estamos hablando hace 30, 40 años, los 70, entre 60 y 80, ocurrían y contaban un sinfín de historias. No, hombre, si les contara la mitad de los que me han contado, sí están interesantes. Pero bueno, ese resulta que por aquellos años, aquella localidad o aquella zona no estaba del todo poblada. Había casas y demás, pero era así como ese capítulo de Los Simpsons, cuando Bart marca Australia y Ajá. le pide al niño que le pregunta que hacia dónde va el agua del baño cuando él tira la palanca. Y ya la gira y creo que va hacia la izquierda, ¿no? Y ella dice, rápido, voy a preguntar a tu vecino, ¿no? Y el niño agarra una bicicleta y se va a buscar al vecino y regresa hasta en la noche. Ah, pues así más o menos eran los vecinos en esa zona. Había uno que otro, pero estaban muy dispersos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los que había eran muy poquitos, ¿no? Ah, Incluso si había uno que otro cerca, sí había bastante espacio entre las casas.
Bueno, el punto es que pues son familia de rancho, ¿no? Tienen ahí una granja y una hectárea en la cual ellos siembran y plantan sus propios productos. En aquella ocasión hubo una fiesta en el rancho, ahí creo que se llama, no sé si es un municipio o un agregado, que se llama Matacocuite. Matacocuite. Ahí mi familia radica y pues tiene su parcela. En ese momento fue una fiesta creo que había cumplido años una prima ahí de mis tíos, etcétera, fueron a la fiesta, al bailongo, etcétera, ¿no? Pero esa localidad, ese lugar, sí está algo separado de, de la colonia Progreso. Hay un tramo bastante amplio, que sería en carro, pues que te gusta, unos 5 minutos cuando mucho, pero por aquellos años no estaba pavimentada la calle y ni siquiera había casas, estaba todo solitario. Entonces ellos ya que agarran y vienen de regreso de la fiesta, agarran una calle que los lleva a un cruce entre la avenida principal, que va hacia Matacocuite, otra que los lleva de regreso a la colonia de Progreso, y otra que va hacia otra colonia que se llama Dos Lomas. Hace cuenta que es un cruce en forma de letra T. Viene de un lado de la T, de Matacocuite, derecho te vas a Dos Lomas. Cruces la intersección y te regresas a la colonia de Progreso. Por aquellos años, pues ya ves que estaba todo en terracería, ¿no? El punto es que ya agarra, iba con sus amigos, iban en una camioneta de batea. Agarran y ya se suben, ven de regreso, vienen cotorreando y echando desmadre y todo eso. Doblan en la esquina del cruce y justo cuando van doblando, que se les apaga la camioneta. Justo en ese momento. No había postes de luz, no había casas, no había alumbrado, no hay nada. Ya ves de por sí como se te va la luz en tu casa, ¿no? Sí, Cómo está horror. todo. Ahora imagínate ahí en medio de la nada que no había absolutamente nada de civilización. No había nada. Y entonces sus compas, ¿no? Ya sabes cómo empiezan a decir, dicen, no, manito, no me hagas esto ahorita, vámonos rápido, ¿no? Entonces dice que en lo que ellos estaban ahí, pues tratando de echar un poco de relajo para calmarse los nervios, dice que empezaron a sentir pesado el ambiente, muy, muy pesado. Y entre ellos ya de por sí estaban nerviosos. Y todavía con esa sensación fue aún más. ¿Qué pasó entonces? Dice que ellos empezaron a oler en el aire un ligero toque de azufre. Uy. Y bastante, bastante peculiar, ¿no? Porque estaban en medio, en ese momento, ahí no había ninguna refinería o alguna fábrica o alguna industria que tú dijeras, bueno, puede que sea residuo de acá. Era zona abierta completamente y zona natural. Entonces fue que se empezaron a asustar y alarmar más. En eso estaban ahí. ¿Qué te parece del cruce? Habrán avanzado, según me cuenta mi tío, habrán avanzado al menos unos 100 metros, más o menos, cuando mucho. Dice que ellos voltean hacia el cruce porque vieron movimiento y dice que alcanzaron a ver un jinete sobre un caballo ahí parado en medio del cruce. Ellos se quedaron helados, ¿no? Porque dijeron que o sea, ahí es muy extraño que haya gente ya muy tarde, precisamente por lo mismo, porque dicen que ahí aparecen o suceden cosas extrañas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se quedaron ahí viendo, ¿no? Y de mientras el chavo, el amigo de mi tío, que conducía la camioneta, estaba tratando de encenderla, pero no agarraba la pinche y la condenada camioneta. Le daba y no encendía, le daba y no encendía. Y en eso voltean a verlo. Dicen que vieron cómo agarró, se acomodó de a un sombrero, lo acomoda y empieza a galopar hacia ellos. Ah, Y dice que el ambiente estaba frío, frío, frío. Y dice que era como un charro más o menos, un jinete. Así en forma de charro, con su caballo negro. Dice que se le veían los ojos rojos, pero ya eso ya ha sido historia de él, creo. En eso dice que pues, se empiezan a apurar el cuate, ¿no? Vamos a ponerle chompiras, chompiras, apúrate, güey, no mames, arranca esto, arráncalo. Y el otro dice, pues le estoy dando, güey, pero no enciende, no enciende, no enciende, ¿no? Y conforme se iba acercando empezaba a galopar y a galopar más y más y más rápido el caballo, conforme se acercaba a ellos. Y rápido, dale, enciende, enciende, y no encendía, y no encendía. Y en eso agarran, él dice que tenía creo que la marcha puesta, no sé bien cómo funcionan los carros. Y en eso le enciende y que la camioneta sale en chinga disparada hacia la vereda, hacia un lado del camino, y pues ese camino ahorita ya está nivelado, pero en ese momento tenía un ligero barranco. Entonces dice que se van derecho, pero él logra maniobrar la camioneta
y entonces la endereza el camino. Donde no la endereza, dice que muy probablemente hubieran ahí chocado y hubieran muerto, porque sí era un tramo bastante feo. Entonces dice que conforme agarró la camioneta y avanzaron en el camino, escucharon cómo el jinete iba detrás de ellos y se empezaba a reír Ah, la y bestia. empezaba a galopear más y más y más rápido el caballo, al grado de que casi sentían o podían agarrar al jinete atrás de ellos en la camioneta. En eso dice que avanza en un tramo y en una curva que tenía ahí el camino, imagínate todo eso lleno de monte, ¿no? Dice que era una curva, ven como viene otro carro, lo esquivan y ya no escuchan al jinete que venía atrás de ellos. Ya después de eso avanzaron lo que quedaba del camino, llegaron ya a casa de unos amigos de ellos y ya se tranquilizaron, ¿no? Dice que cuando los vieron llegar, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice que estaban blancos, 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 blancos del susto que les habían dado. Y ya después de eso ya platicaron lo que había pasado, dicen que sí, que por esa zona es común que a muy altas horas de la noche, no sé qué haber sido creo que 2 o 3 de la mañana. Ya ves que hay una cierta incidencia en esa hora. Ujú. Por La eso cuestión hacemos de, los en vivos a esta hora. efectivamente. A ver qué nos sale. Digo, no, espera. Exactamente. Digo, no, no, no. No. Y Ujú. pues ya para finalizar la historia, Ajá. ya después de eso, pues ya fueron a dejar a uno por uno de los amigos a sus casas, sus respectivas casas. Y ya después regresó mi tío a casa de mi abuela, le contó la historia, ya sabes, típica mamá lo regañó, hijo de la chingada, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, te hubieras muerto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues no pasó nada, ¿no? Pero el susto, imagínate en ese momento. Ala, sí. Fíjate que es algo muy, muy coincidente, seguramente tú ya lo notaste, con la famosísima leyenda del charro negro. ¿No es así? Así es. El, como dato curioso para aquellos que no han escuchado acerca del charro negro, es un espectro del folclore mexicano que, según la tradición popular, es descrito como un hombre alto, de aspecto elegante y de traje impecable negro, compuesto de una chaqueta corta, una camisa y un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Vaya, un charro, ¿no? Que deambula en la profundidad de la noche en las calles de México sobre el lomo de su enorme caballo de color azabache o negro. Es de origen mexicano y está relacionado con el diablo. Otro dato curioso entre los datos curiosos es que se asocia mucho el olor a azufre con experiencias paranormales de carácter negativo. Así como cuando dicen que huele mucho a rosas o a flores, es que supuestamente puede que esté cerca de ti o un ángel o algún familiar tuyo. Ya para finalizar esta sección de datos curiosos del charro negro, se tiene registrada esta anécdota en la Sierra del Norte de Puebla, en donde los indígenas cesaron de trabajar en una carretera y ya no se había solicitado el permiso del señor Ser, en San Martín de Caballero. Bien, Uf. Max. Bueno, ¿Cómo? como otro pequeño dato curioso, Adelante, adelante. ¿conocen la canción? Bueno, ¿tú conoces la canción de Jinetes del Cielo? Uf, claro que sí. La de Ghost Rider. ¿Has escuchado? Mande. La de Ghost Rider. Ándale, pero no esa versión. Sino la original es de. Lo investigué el otro día, creo que se llama el autor Joe Stan. Ya es una canción bastante vieja, es como de 1945 más o menos. Uh-huh. Y resulta que la canción, o más bien la versión más conocida, es la que hace el grupo Babies, un grupo mexicano, que es de las internacionalmente más aclamadas. Pero la canción tiene letra, y eso yo no lo sabía. Yo pensé que únicamente era la pista musical. Entonces, investigando un poco la letra, escuché y vi que era lo que decía, y menciona algo bastante similar a lo del charro. La historia de la canción, así en breve, muy rápido, Ajá. cuenta la historia de un vaquero que en un día de paseo por el desierto, por el campo, vio a lo lejos en el cielo un rebaño de vacas de ojos rojos siendo arreada por un grupo de vaqueros. Y entonces le dice uno de los vaqueros, que ahí en la versión en inglés creo que dice que era su conciencia, pero en español le dice que era uno de los vaqueros, que si él no cambia su forma de ser, dando a entender que tenía una forma de ser mala o perjudicial hacia los demás, iba a acabar arreando ese ganado que era el ganado infernal por el resto de la eternidad. Aquí un Está muy, comentario. está Sí, sí, está Ajá. interesante. Es pues tal cual como Ghost Rider.
Dice Carlita que cantes la canción. A ver, una tonadita, ¿cómo va? ¿Y de la cante? Sí, que la cantes. A ver, no me acuerdo cómo va. Excelente. Allá en el rancho. No, no. ¿Qué onda? O no puede ser, parece que Max se ha ido. Pero no se preocupen, gente, cuando regrese lo vamos a hacer pasar la pena por haberse ido y va a cantar. Max, quiero que sepas que si estás aquí presente en en esta dimensión física, hables. Hablo. Perfecto. Aquí está. La tienda es que, ya sabes, problemas técnicos. Claro, claro, no te preocupes. Los inconvenientes de transmitir en vivo. Aclama al público, no quedes mal, dice Carlita. A ver, espérame. Entonces, un momento. Bien, ¿qué te parece si en lo que la buscas me echo una leyenda cortita? Va, adelante. Bien. Gente, radio escuchas. ¿Han escuchado, valga la redundancia, de el ahorcado de San Andrés Tuxtla, Veracruz? Y si no, bueno, pues ya la van a escuchar. Era una tarde donde un chico llamado Fernando salió de su trabajo tiempo después de la hora habitual. Él vivía muy lejos y pronto oscurecería, así que decidió tomar un atajo para llegar pronto a casa. Conducía a una zona donde pasaba un río. En ese lugar no era circulado por la gente, pues corrían rumores de que era un hombre que se había suicidado hace ya algunos años. Leyendas de Veracruz. En Leyendas de Veracruz, Fernando no conocía tal historia, así que la transitó sin temor. De repente, un árbol llamó su atención. Lleno de curiosidad, se acercó unos metros para averiguar y se encontró con el cadáver de un hombre que colgaba de este. Lleno de temor, corrió desesperadamente y le hizo la parada al primer carro que pasaba por el lugar. Así que se subió y le contó lo que había visto al chofer. Pero la persona que iba manejando lo volteó a ver y le dijo: "Yo soy el ahorcado". Y Fernando salió corriendo del carro. Vaya susto el que se llevó Fernando. Lo bueno es que vivió para contarlo. De todas maneras, él no olvidará la noche que marcó su vida, donde se le aparece el ahorcado en aquel árbol, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Nos estamos metiendo mucho con historias muy típicas, ¿no? El jinete, el charro negro, el ahorcado. Pues sí, entonces, ¿cómo se vería una historia así del vendedor de baguettes con bigote francés? Pues no, ¿verdad? Pues quién sabe, igual los baguettes tienen dedos de personas. Suena a capítulo de terror de los Simpsons. ¿Verdad que sí? Bien. Sí, bastante. ¿Cómo vas con la canción? Ya, espérame, ya encontré una versión. Es que Carlita, por si no te has dado cuenta, estás en difícil de creer. No es cierto, porque si no nos tumban el video y no queremos eso. Así es. No sabemos si vayan a cobrar por derechos de autor. Así, por eso no pusimos la canción, precisamente. Si no la estuvieran escuchando de fondo. Pero si quieres te puedo cantar una breve parte de la letra. Sí, adelante. Así con el tono de el cantautor en la versión mexicana. Se llama Pedro Vargas, una de la época del cine de oro mexicano. Jala. Pero bueno, ahora dice lo siguiente. Permítame, está cargando. Claro. Dice: una noche de oscura y terrible tempestad, cruzando por el valle iba un jinete en su corcel. De pronto vio en el cielo con radiante claridad un rebaño de 1000 vacas, fantasmas en tropel. Y luego dice: arre. Y bueno, esa fue mi interpretación, gracias. Bravo, aplausos. bravísimo, Dios, Max. No sé qué haces haciendo videos en internet. Es claro que tu carrera es la cantada, hijo.
ni el stream ni la pedagogía dejan como la cantada. Así es. Para darle gusto a Carlita. Dale la tonadita, por favor, dice. Dice Barbie que la leyenda del ahorcado le recuerda el episodio de Oye Arnold del cochero sin cabeza. Fíjate que no recuerdo ese episodio, pero qué buena Yo tampoco serie. recuerdo. Yo recuerdo mucho el capítulo de, no sé si ustedes lo hayan visto, el capítulo de creo que era el tren del infierno o algo así. Ah, En sí, el que sí. a medianoche, creo, pasaba, a medianoche o por ahí, por esa hora, pasaba un tren, un autobús embrujado, no recuerdo bien qué era. Pero no sé si tú la hayas escuchado o visto en ese capítulo. Sí, era un tren. Creo que era una especie. Es que no recuerdo. Lo tengo recuerdo más de como película que como capítulo. Pero seguramente era un capítulo. Sí, era O igual era un. una referencia a algo más, ¿no? Ajá, posiblemente. Es muy posible. Porque así es la cultura popular. Demasiado buena. Así es. Bien. Bueno, como pequeño paréntesis, Ajá, adelante. no sé si te recordarás que en algún momento te conté esa película que se llama Cuando el destino nos alcance. Mm, ¿No En era esa película, de cine que en mexicano? esa película se hablaba, sí, es una película norteamericana. Ah, ok. En esa película se hablaba sobre era un futuro distópico, ¿no? Ya sabes, como siempre suelen ser. Así es. Y en ese futuro distópico había un problema que estaba causando el deterioro de la sociedad, que era la falta de comida y la sobrepoblación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pasa la historia, están ahí narrando la historia del protagonista, y de repente empieza a haber desaparición de personas por la ciudad, ¿no? De repente empieza a haber más espacio y dejan de ver a ciertas personas que conocían, e incluso a algunos conocidos de ellos, ¿no? Entonces, investigando esas desapariciones, descubrieron que las personas eran llevadas a una fábrica, y en esa fábrica hacían comida con esas personas, Ah, la bestia. así dando solución a ese problema de hambruna. Porque paralelamente salió un producto que estaba acabando, creo que una barra energética, algo así, que estaba dando solución a ese problema de hambruna mundial. Y resulta que esa comida estaba hecha con carne humana. ¿Cómo dices que se llama la película? Para ponerlo en el comentario por si la gente quiere ver tu recomendación. Cuando el destino nos alcance. Y se la pueden encontrar, sería muy bueno, porque yo la busqué por todos lados y no la encontré, si no les dejaba algún link donde pudieran encontrarlo. Pero sí está muy bueno. Y por si no han visto esa película y no la encuentran, vean el capítulo de Los Simpsons de la casita del horror. No me acuerdo cómo se llama, pero es cuando en la escuela de Bart y Lisa hay muchos alumnos castigados. Y entonces comienzan a cocinarlos para que haya más espacio. No sé si lo hayas visto. No. Es un clasiquísimo ahí del género. Sí, eres muy fan de los Sims. Ya me di cuenta. Que tú no sepas no es mi culpa. Sí, de verdad, yo soy el imbécil. Bueno, Sí. ¿quieres ir con tu anécdota o cuento otra yo? ¿O cómo le hacemos, carnal? Creo que ya hablé mucho yo. Adelante, cuenta una tú. Bien, esta es un poquito más larga que la anterior y se llama La Eterna Juventud. Una leyenda del estado de Veracruz nos cuenta la historia de un hombre que decidió radicar en la ciudad llamada la Villa Rica de la Veracruz. Había comprado una casa en la que pensaba vivir. Se trataba de un hombre muy viejo. La casa que escogió era pequeña y adecuada a sus necesidades, y no era lujosa, sino sencilla. El anciano era muy reservado, no entablaba plática con nadie. Solo se veía en la iglesia los domingos cuando acudía a misa. Por las noches sus vecinos escuchaban ruidos del carpintero, es decir, se lo oía cortar madera y clavarla. Como el ruido iba en aumento, los vecinos se encontraban muy extrañados y curiosos, pues no se explicaban lo que el viejo estaría haciendo. Los libros del anciano, el librero. Finalmente, un día abrió la puerta y todos vieron lo que hacía el buen señor. No era otra cosa que acondicionar una librería. Los libros estaban expuestos para aquellos que desearan comprarlos. Eran muy antiguos y muchas fueron las personas que acudieron a la librería para deleitarse con ellos. Se maravillaban con su contenido y sobre todo con las maravillosas ilustraciones que tenía.
Entre los visitantes había un joven llamado Joaquín, a quien gustaban mucho los libros de historia y aquellos que trataban temas religiosos. El muchacho estaba feliz con la librería, en donde encontró los libros, de temas muy variados que desconocía y le abrían nuevos horizontes. Así pues, Joaquín hizo asiduo de la librería, pero aunque el anciano ya le conocía, nunca trató de entablar plática con él. Sin embargo, el muchacho trataba de charlar y le preguntaba acerca de la antigüedad y de los autores de los libros, pero el librero no soltaba prenda y se mantenía en silencio. En cierta ocasión, Joaquín encontró en uno de los anaqueles un libro polvoriento y maltratado. En una de sus páginas vio la ilustración de un cáliz que llamó su atención. Quiso comprar el libro y preguntó por su precio, que resultó sumamente elevado. A pesar de ser un joven de buena familia y con bastante dinero, no le alcanzó la plata de que llevaba. Entonces decidió llevarse el libro a escondidas de su dueño. Pensó en leerlo y deleitarse con la bella ilustración del cáliz, y luego volverlo a colocar en el estante donde lo había encontrado. Llegó a su casa más fatigado que en otras ocasiones. Se encerró en su recámara para ver el famoso cáliz que relucía en comparación a las otras ilustraciones que se veían descoloridas y maltratadas. Estuvo varias horas en su cuarto viendo el cáliz. Cansado, se dirigió al cuarto de baño y se miró al espejo. ¡Y horror! Vio su imagen envejecida. Joaquín contaba con 20 años y ahora parecía de 35. Cada minuto envejecía más y más. Sumamente asustado decidió regresar, ya que estaba seguro de que lo que estaba sucediendo tenía relación con el libro robado. Cuando llegó a la librería se dio cuenta que el anciano se veía considerablemente rejuvenecido. Puso el libro en su lugar y se percató de que estaba aún más envejecido. La piel estaba muy arrugada y su pelo blanco. Además, sentía achaques de anciano. Se dirigió al librero para preguntarle qué era lo que estaba pasando, pero este seguía con su habitual silencio, al tiempo que se volvía cada vez más joven. Joaquín, desesperado, gritaba y los clientes que entraban le tomaban por el librero y no le creían lo que contaba. El librero se limitaba a decir que su padre estaba choncho. Corrió a patadas a Joaquín diciendo que mientras hubiera personas curiosas y ladronas, él tendría garantizada su juventud. Joaquín murió poco después en la calle, abandonado. Sus padres no lo pudieron auxiliar, pues buscaban un joven hijo que habían reportado extraviado a las autoridades. El librero, otra vez rejuvenecido, había pactado con el diablo su eterna juventud, a cambio del alma de los mazembos curiosos que le robaron el libro del cáliz. Uf. Fíjate muy buena historia. Sí, muy buena, muy buena. Pocas, bueno, al menos de las que yo conozco, pocas historias he escuchado acerca de que roban la juventud. Es muy clásico escucharlo de brujas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, audiencia y tú, Max, ¿han escuchado acerca del caso de Josué? Muy hablado por allá de los años 2008, 2005, en La Mano Peluda. ¿Josué? El caso de Josué. Creo que tú me lo contaste en una ocasión. Así es. Pero la historia a mí me recuerda un poco al retrato de Dorian Gray. Fíjate que no he leído ese libro. Es básicamente lo mismo, que una persona se ve en una pintura y es así como Dorian Gray le roba la juventud a esa persona y se le queda a él. Oh. Pero si él se ve en esa pintura, el retrato va a empezar a rejuvenecer y él va a envejecer y muere. Qué triste. Ya me dieron ganas de Qué interesante. Sí, sí, sí. Ajá. Es como esa película de las brujas, ¿no? En la que en la pintura, Bueno. que por cierto hoy salió el tráiler del remake con Anne Hathaway. Uf, necesito verlo solo por eso. Uf, sí, vaya mujer. Pero en fin, que la niña, o era una anciana, no creo que era una niña que a lo largo de los años
iba envejeciendo esa pintura y cambiaba. Y siempre pensaban que era una pintura diferente, pero era la misma. Y era una niña que había quedado atrapada en esa pintura. Hasta que un día desapareció. Esa película está muy densa para ser para niños, ¿eh? Claro, eran otros años, amigo. Sí, ya sé que eran otros años, pero aún así está muy densa. Sí. Porque recuerdo que siempre la escena inicial, cómo me daba miedo. Cómo me daba miedo porque explicaban, ¿no? Ajá. Que se supone que una bruja se robó a esa niña. Y pues, güey, ¿qué le hizo? No me inventes. Eso deja volar mucho tu imaginación, ¿no? Creo Se que robó, sí, su juventud, pero ¿qué pasó? Y es entonces que, como tú mencionas, que la niña apareció un día en el retrato en la pared. Y que conforme pasaban los años, el retrato de la niña envejecía conforme pasaban los años. Hasta que un día dejó de aparecer. este es horrible. Creo que lo más misericordioso que pudo hacer la bruja fue convertir a los niños en ratas. Porque, Pues ya ni sé. porque pues viven, pero ¿cómo ha de ser vivir dentro de una pintura, no? O sea, también, ¿qué sucede si la pintura se rompe? Pues entender que se muere, ¿no? Entonces Es estás como cuando diciendo que la niña su alma está completamente atrapada en la pintura. O sea que si un cacho de la pintura se rompe, una parte de su alma también. no sé si sea la pintura completa o únicamente el retrato de ella. Es un poco extraño. Sí, pero de cierta forma me recuerda No tengo boca y debo gritar. Ay, es mi cuento de terror favorito. Un día voy a hacer un video y lo voy a subir Exclusivo. al canal exclusivo de ese cuento y lo voy a narrar de la mejor manera posible. No tiene idea de lo increíble que está. Es cyberpunk y es de terror, pero vaya terror así bien denso también, muy psicológico, Sí, muy muy profundo, existencial. muy existencial. Y las referencias están muy buenas también. Increíbles, increíbles. Pero no les vamos a spoiler. Ya me comprometí a hacer el video, ¿eh? Ya tengo más material. También por si lo quieran leer, está bastante cortito, son como 10 páginas creo. Y Sí, lo no es encuentran mucho. enseguida y lo googlean. No tengo boca y debo gritar. Lo voy a escribir en Increíble. los comentarios. Por favor. Bueno, Sí, ya ahorita que Max termine de escribir el cuento, ya para finalizar, Max nos va a contar su última historia y procedemos a una breve reflexión de esto de las leyendas. Recordemos que las leyendas existen para avisarnos de algo. No siempre son literalmente lo que se dice. Por ejemplo, es típico ese dicho, he dicho mucho dicho, es típico decirle a los niños historias para que no vayan a cierto lugar, para que tengan cuidado. Por ejemplo, si hay un monstruo en la laguna, para que no se metan a nadar a la laguna, porque posiblemente esté muy honda, o pueden ser infinidad de cosas. Las leyendas nacen principalmente como un medio de comunicación y de advertencia. Sin embargo, pues ese bonito rollo de... Oh no, Gina, lo siento. Es que ya te ibas a mimir, lo siento. Ese rollo de cosas de miedo hace que sea más atractivo y se quede más en el imaginario colectivo. Por eso es que mitos como la explicación griega de cómo se creó el mundo siguen perdurando el día de hoy. Muy bien. Max, vamos a finalizar con tu último relato, por favor. así es. Y todo en silencio. Suficiente silencio. Quizá demasiado silencio. Demasiado. También eso, el silencio es algo que se utiliza muy bien luego en las películas de terror, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ese espacio en el que no sabe, es precisamente eso, ¿no? No sabes qué está pasando. Porque de repente, no sé, hay una persecución o la típica, ¿no? Te va persiguiendo el asesino serial, escuchas ruidos, cómo va siguiéndote, ¿no? Va haciendo todo un escándalo por detrás de ti y de repente no escuchas nada, ¿no? Y es como, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Y de repente aparece delante de ti, ¿no? Se materializa, se teletransporta ahí el vato. Y ya sale con un cuchillo. Pero bueno. El Scream es uno de los... No es miedo, es susto. Más típicos que se ocupan en las películas principalmente. Sí, los screamers. Cosa que no se puede utilizar en otros tipos de medios, por ejemplo la literatura.
Porque, ay, de repente se le apareció y se asustó. Pues no, ¿verdad? En la literatura te tienen que asustar de una manera distinta, un poco más inteligente, por así decirlo, ¿no? Y hay Déjame un... decirte que Ajá. sí, sí, concuerdo contigo. Bueno, acaba tu idea y ahorita te doy el No, comentario. ya termina de interrumpirme, por favor. Ah, bueno. No, en serio, Pues continúa. no importa. Pero hay un libro que se llama Maze Runner, la saga, no sé si la hayan visto. Hay una trilogía también de los libros. Ujú. En esa película, pues hablan sobre cómo una enfermedad convirtió en tipo zombies a las personas y una corporación, a través de una serie de pruebas, está tratando de encontrar la cura. Ah, gracias por Bueno, el spoiler, Max. eso lo dicen desde la primera película ¿En y serio? desde el primer libro. Sí, o sea, ese es el chiste Pero no de salió de los del tipos juego. zombies. Sí, lo dicen, Chale. Qué mala memoria tengo. pero bueno, En fin, no continúa. sé. Pues sí. Es entonces que en una de las escenas del segundo libro, y pues obvio de la segunda película, no, bueno, no sé si la habrán puesto en la segunda película, no la he visto. Están escapando precisamente de otros sobrevivientes y de otros zombies cuando se meten en un edificio abandonado. El edificio lo describen, me lo imagino así como la película de Soy Leyenda. No sé si han visto esa película. Ven que Will Smith se mete entre los edificios y pues está todo abandonado y todo en oscuro. Algo así es el edificio que describe el libro, pero es más, está más deteriorado, más destruido, creo que está incluso eh, inclinado hacia un lado como la Torre de Pisa. El punto es que mientras, al principio cuando entran, ven a unos zombies, pero digo zombies por en términos genéricos, porque pueden hablar, son como personas mutantes o algo así. El chiste es que los ven y los empiezan a perseguir. Después de eso los pierden, se meten más en el edificio, acaban metiéndose en un conducto, creo que en el 13º piso. Entonces ahí mientras van avanzando, se quedan creo que atorados, encienden una linterna para ver y de repente les aparece enfrente uno de los zombies, uno de los mutantes que habían visto. En su momento cuando lo leí, y fíjate, leí esa parte y salté del sillón donde estaba, Ah, porque sí caray. me dio miedo. La forma en cómo lo fue construyendo ese instante fue así muy exquisita con esos detalles. O sea que Y sí, salté. encontraste un Scream en un libro. Sí, encontré un scream en un libro. Haces Yo de cosas muy raras, Max. no me creería si te lo dijera. No, no Te te digo creo. que no lo hagas. Bueno, procedo ya a contar la última historia. Esa historia también es de el repertorio personal de mi familia. Resulta que hace ya algunos años, de hecho esa historia me la contó mi papá, que él la vivió. Por aquellos años, más o menos de los 80, 70, todavía vivía el abuelo de mi papá. Eh, Márgaro se llamaba el señor. De cariño y de castros, y le decíamos Margallate. Resulta que, sí, el señor murió hace unos años, fíjate, eso fue interesante. Se dice que él hacía magia negra y algunas cosas de ocultismo. Fue tanto así que no se podía morir. Estuvo más o menos un mes intentando morirse, imagínate. Ulu. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que según se moría y pues bueno, ya se murió el abuelo, ¿no? Vamos a llevarlo, a hablarle a una ambulancia, no sé, a la funeraria para que se lo lleven y de repente revivía, güey. O sea, ya no tenía pulso ni respiraba ni nada y de repente otra vez ya estaba vivo y hablando. Así estuvo durante un mes, güey. Fue Ah, viste. muy escalofriante. Pero bueno, en eso resulta que en aquella ocasión, él es el papá de mi papá. Tu tatarabuelo. Sí, es el abuelo es el papá del papá. Por aquella ocasión. Chefcito, déjame decirte que te escuchas un poquito. Ándale. ¿Ya escucho más? Ya, muchísimo mejor. Ah, una disculpa. Como les comentaba, por aquella ocasión me cuenta mi papá que mi abuela, la mamá de mi papá, le había dicho que fuera a llevarle comida a su abuelo, a mi bisabuelo. Y mi papá, pues, muy obediente, le dijo que sí, ¿no? Y agarró, le dio en una bolsita, lo metió en una caja y ya se fue en su bicicleta a ver al abuelo. Total que llega y para que se den una idea, ya ven cómo es pues lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo son los terrenos en el rancho. Por aquel momento pues no había tantas casas, así que pues básicamente la gente agarraba lo que quería
y se quedaba con un terreno muy grande, ¿no? Decía, de aquí a aquí me quedo, ¿no? Y pues la casa y el terreno ahí del abuelo sí son bastante grandes. Deben ser unos 20 por 20, yo creo. No más. Deben ser como 30 por 30 metros, más o menos. Y para esto en ese momento había dos casas. Digamos que la casa principal, que estaban los cuartos, la cocina, la sala, y en otro lado estaba como un pequeño cobertizo. Entonces pasa que él llega y abuelo, abuelo, empezó a tocar la reja. Abuelo, abuelo, traje la comida, ¿no? Y el abuelo pues no respondía. Abuelo, abuelo, ¿qué pasó? No, pues no respondía. Ya agarra y dice, pues bueno, voy a entrar, agarra, abre la reja, el portón, y pues entra, ¿no? Y también le empieza a gritar, le empieza a hablar, abuelo, abuelo, y no contestaba, y dice, bueno, que no está mi abuelo, ¿qué? Porque era muy raro, dice, que el señor saliera de su casa, o que siempre avisaba, porque ellos se acostumbraban a llevar la comida a determinada hora. Entonces agarró, fue al cobertizo, y dice que no lo encontró, estuvo revisando y no, nada. Ya después de eso sale del cobertizo, y dice que va a la parte de atrás de la casa y dice que vio algo muy extraño. Dice que vio a su abuelo untándose algo en el cuerpo, pero dice que no distinguía bien qué era porque estaba oscuro. Dice que era un cuarto oscuro. Dice que estaba tallando algo, pero no distinguía bien qué era. Después de que se lo acabó de tallar por todo el cuerpo, dice que comenzó a darse azotes con un cinturón o una cuerda o algo así que tenía ahí en su cuarto, ¿no? Su madre. Y se agarró y se empezó a azotar en la espalda, así, y no escuchaba como gritaba, ah. Y mi papá así, what, ¿qué está pasando aquí, no? Ya después de eso, entró a la casa para dejarle la comida ahí, y dice que alcanzó a ver un libro en la cama de mi abuelo. Digamos que son casas pues humildes, ¿no? O sea, no tienen tanta separación entre los cuartos y no hay tantas paredes. Y agarró, se acercó para ver qué era ese libro. Dice que era un libro todo negro, negro, negro con la portada. Que tú abrías y en las hojas las páginas estaban escritas con rojo y un idioma o símbolos que él dice que no lograba entender. Y en esto dice que de repente escuchó un ruido atrás de él, se asustó, voltea y ve que era su abuelo. Y dice, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ves aquí? No, y agarró y botó el libro en la cama. No, nada, abuelo, yo nada más, ven, te voy a dejar la comida que te hizo mi mamá. Ah, sí, gracias, gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que te estás pegando en la espalda? No, es que me estaba Rascando. untando un ungüento que me recetó el doctor para unos dolores que tengo y nada, qué madres. Así que mi papá agarró y dice, bueno, sí, ahí te ves, luego me cuentas, ¿no? Y agarró y en chinga se regresó a casa de mi abuela y güey, y llegó pálido, pálido, pálido. Y mi abuela, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, hombre, envié a mi abuelo haciendo esto y esto y esto. Ah, su mecha. ¿Sabes qué? Ya no vuelves a ir a dejarle la comida. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Y pues muy probablemente estaba haciendo algún ritual de ese tipo. Vaya. Ahora que lo mencionas, se dice mucho que los nahuales o las brujas, en ese caso los brujos, hacen ese tipo de rituales para, si bien no mantenerse jóvenes, vivir más tiempo. O sea, sigues envejeciendo, pero no te mueres. Y rituales muy masoquistas, de azotes o cortadas o ese tipo de cosas. Y Sí, porque en aquel momento dijimos, no, pues no creo que el abuelo sea ese tipo de prácticas sexuales, ¿no? Así muy, muy alternativas. o Así que quizás sí, pues, igual estaba adelantado a su época. y bueno, con las sabiendas de que él hacía ese tipo de cosas, pues sí, ya no dejaron que mi papá fuera y pues obvio él no quería ir, ¿no? Oye, Vaya a ser que un día que no fuera y pues lo impresionara además. sí. Oye, ¿y ese abuelo sigue vivo? Así de pura casualidad o siempre sí se murió. No, güey, sí se murió, no manches. Ya después te digo, de como un mes ahí de estar velándolo y pensando que ya se iba a morir, ya después de un mes fue que ocurrió su deceso, No que sabes si se funó. se funó. O lo funaron. No Pues casi sabes. que lo funamos porque ya muérete, güey, no manches, ya Ya, sé. es oxígeno Ya ya. muérete, pues ya. Exacto. Oye, ¿no Sí, sabes la edad a la cual fue funado? ya estaba grande, ya tenía como 94, 95 años.
Ah, tampoco es para Imagínate. tanto. Pues O sea, casi llegó al siglo. yo también tuve una abuela que vivía hasta los 91, güey. Y no hacía esas prácticas que yo supiera. Ah, bueno, yo no estoy diciendo que vivió tantos años por esas prácticas. Yo te digo lo que hacía. Ah, bueno. Pero ambos sabemos que sí lo hacía. Tú fuiste el que unió esos cabos. Vaya que sí. Bien. Eh, Gente, muchísimas gracias por permanecer aquí con nosotros, aguantándonos una semana más. Unos anuncios antes de irnos y antes de cederle la palabra a Max. Para recordarles que se están subiendo videos semanales, al menos uno, así por seguro al canal. Ya cuando se pueden dos. Y aparte los en vivos que se hacen aquí. Vamos a tratar de que los en vivos sean los fines de semana, que es cuando Max y yo tenemos facilidades por nuestros horarios. Y pues eso sería todo. Si quieren oír este en vivo, quizá no aquí por Facebook, pueden estar al canal. Vamos a dejar en los comentarios el link del canal. Se van a subir otras anécdotas que no se cuentan aquí en la transmisión. Así que pues para que estén pendientes, ¿no? Max, te cedo la palabra. Así es. Bueno, como verán, este programa es hecho para ustedes, obvio. Gracias por comentar, gracias por participar. Es interesante conocer todas las perspectivas de ese tipo de historias, de sucesos que muchas veces pues explican también ciertas condiciones por las que pasamos, ¿no? Así es. Y más aún analizarlas con un cierto trasfondo o un subtexto que no se ve a simple vista. Como ya mencionamos, ¿no? Que muchas veces son el reflejo de un tipo de pensamiento de la sociedad, o muchas veces cómo se degradan a un nivel determinados pensamientos o costumbres, que eso ya analizaremos en otro video. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por habernos acompañado esta otra ocasión. Gente, nos vemos el próximo viernes, o si se puede antes, cosa que no creo, pero los viernes es casi seguro. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Adiós.